Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programas de peso para un público que piensa. Bueno, hoy es jueves, ya se está yendo la semana. Prácticamente. Pero está aquí el general. Los jueves es el día de su sección Epopeyas y Próceres y hay muchas cosas interesantes. Pasó el 11 de septiembre, que no solamente está el famoso que hizo los estragos en las 3 Torres Gemelas y que puso en evidencia la fragilidad de la estructura de poder de Estados Unidos. Así es. Que parecía que no era así, pero fue así. Bueno, y modificó muchos paradigmas sobre la guerra del futuro. Claro, y puso ya no solamente a Estados Unidos, sino al mundo a copiar la tesis de la Guinea Tuerta, que es estar, yo no voy a decir orejona porque no tiene oreja, pero... Ni va a decir chiva porque... Tampoco, de manera que es dominicano. Y que más chiva que una Guinea Tuerta, pero bueno, de todas maneras eso cambió definitivamente, y no para bien, porque hay una especie de pánico colectivo, la seguridad la ha puesto en jaque y al ciudadano común y corriente le ha creado esto unos problemas a nivel mundial, por donde quiera que se transita, por cualquier cosa, cualquiera puede parecer sospechoso. Sí. Y bueno, pero ese fue ese 11 de septiembre, el 11 de septiembre de Chile. Exacto. Las lecciones todavía están por leerse. Por ley. Verdadero, el otro 11 de 11 septiembre. de septiembre, el 11 de septiembre, trágico y terrible para los latinoamericanos y que hoy no se lee como es debido. Yo vi en las redes, en una plaza donde parece que era un acto o protesta, no sé, porque nada más pude ver que tiraron un gran cartelón grande desde arriba de un segundo piso, que cubría toda pero una cosa con la efigie de Salvador Allende. No, y lo grande del caso del 11 de septiembre, que hubo un joven dominicano, hijo de Blanco Fernández, que lo confundieron con un cubano y lo mataron allá. Bueno, él había llegado a Chile desde Rusia y estaba como traductor del ruso para muchos. Entonces, bueno, fue una racia, dicho en el mejor estilo alemán, porque el ejército chileno tiene raíces alemanas. No, incluso viste de gris, como nosotros los policías aquí. Sí. Ese es el uniforme de la Wehrmacht, o sea, del ejército de tierra alemán. Exacto. Entonces fue una racia contra toda persona que estuviese vinculado a la estructura del comunismo internacional. Que fue una pena en todos los sentidos, no solamente por el golpe que se le dio a la democracia y la acción y legitimidad en todos los sentidos en que se incurrió, sino porque se tenía, no sé si el general tiene la misma opinión, pero se tenía la idea de que las Fuerzas Armadas chilenas eran de las más profesionales. Tenía 60 años. Antes del 73, tenía 60 años que nunca se había dado una sonada militar y que ellos tenían la conciencia de una subordinación al poder civil legalmente constituido. Exacto. 60 años. 60 años sin intervenciones ninguna en asunto político, manteniéndose subordinada al poder civil. Y sin embargo dieron ese golpe de sorpresa si fuera en la gallera, se diría que fue un golpe de bolsón. No, y lo grande del caso, que hay tantas coincidencias, eso entusiasma mucho, recordar ese tipo de cosas, lo de Chile, que Allende estaba programado tumbarlo no el 11, sino una semana antes, venía siendo como el día 5. Sí. Pero la intervención del general Augusto Pinochet Ugarte, quien era compañero de estudio del mismo pueblo de Valparaíso, del doctor Salvador Allende.
Sí. Que fue realmente un acto de traición bastante y murió significativo, porque justamente a Pinochet lo ponen porque se entiende que era un ente de confianza. Sí. Lo designa él y el oficial más antiguo. Por la muerte del general Schneider del ejército, que le hicieron un atentado, comandante general de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero claro, porque él estaba asignado a hacer justamente, bueno, el atentado fue para sacar de circulación, si se quiere, el principal soporte que tenía que el atentado se realiza dentro de una estructura mayor que todo el contexto de la llamada Operación Cóndor. Claro. De la cual el mismo golpe de Estado de Haití. Eso fue debilitar la fortaleza del régimen de Allende, saliendo primero del general Schneider. Sí, fue pero así. Bien. Ahora, lo interesante... Hay otro 11 de septiembre. Sí, no, y ahí vamos a llegar. Es muy interesante eso de Allende, porque hay una fotografía que llama mucho la atención, que es cuando Fidel Castro visita a Chile. Entonces, el militar que está al lado, más de 3 o 4 tomas fotográficas, es Fidel Castro en medio como jefe de Estado, Allende a la derecha de Fidel y a la izquierda está Pinochet, o sea que está esa trilogía se forma. Sí. Que a propósito de eso, le recomiendo la lectura de quien fue guardaespaldas de Fidel, Reinaldo Sánchez, que ahora está exilado en Miami. Guardaespaldas en... Su edecán militar. El jefe de Lecorta. Y estuvo en la visita, sí. Mire que, o sea, unas coincidencias. ¿Por qué está en el exilio ahora? Duró. Cuando él dijo que quería renunciar de la seguridad, duró 3 años en la cárcel. Y él se escapó de Cuba y está... Porque esas son cosas después que se mete no se puede salir. Incluso Salvador Allende muere. Imagínate, él era el jefe de la escorta personal de... Ahora una nota jocosa dentro de todas estas cosas serias. Lo de Allende los Mares fue antes de Salvador Allende. Fue antes, claro que sí. Eso de los tiempos de Antonio del Prieto, que era chileno. Ahora, lo interesante de esto es que Salvador Allende, según cuenta el coronel de Carabineros, que era jefe de su escolta personal, que él le dice, pero mire, llámate al comando en conjunto, que viene siendo aquí Centro de Operaciones en Conjunto, a ver si localizan al general Pinochet. No está. Pero llámalo entonces a ver si está en su cuartel general. Y entonces las palabras de Allende fue, pobre Pinochet, ya tienen que tenerlo preso. Más sin embargo, Allende, del cuartel general de la Marina, que el almirante Nariño, siendo su comandante de la Marina, agarra preso al comandante y adjunto al jefe de la policía, el general Mendoza. Por eso Allende, sus últimas palabras, dice, es increíble que el general rastrero, que está grabado, que no hace 24 horas vino a darme lealtad y apoyo a la Constitución y al gobierno. Hoy ya me entero que él y Nariño se han autoproclamado comandantes de sus fuerzas para asesinar la democracia del pueblo, del gobierno, de la mujer soltera, del gobierno del obrero, del gobierno de los militares decentes. Esa es su última, está ahí. Su alocución final. Que dicho sea de paso, cuando Allende estaba tratando de localizar a Pinochet, ya ellos estaban en un situation room, ya con una estructura conjunta del golpe de Estado en curso. Sí, eso ahí es el que quiero repetir, y el pueblo dominicano no nos escuche, como él dice, pobre Pinochet, seguro que lo tienen preso. O sea que él, en sus últimas fulguraciones de su conciencia, se fue en su pensamiento, creyendo que Pinochet era leal y que estaba preso. O sea, esas son de las cosas que en la política y el amor no se puede descifrar nada. Eso se parece, guardando la distancia y las diferencias, se parece un poquito al golpe de Estado con el profesor Juan Bosch. Fue determinante la falta de un jefe de las Fuerzas Armadas que fuera leal y que fuera designado por el profesor Juan Bosch. La herencia, se piensa, o se llegó a publicar, se ha publicado, de que tempranamente sacaron de circulación al general Rodríguez Reyes, que era quien el profesor Juan Bosch tenía preestablecido que iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces él lo matan en Palmasola, por allá fue. Sí, en Palmasola, el 22 de diciembre. Una emboscada para los fines que le tendieron allí.
Entonces él se ve compelido para los fines a repetir o a comenzar el gobierno con Elvis Viña Román, que definitivamente no era el soporte que él necesitaba para haber evitado. No estaba en sintonía. No, mira qué para cosa. nada. Yo he escuchado eso. Yo he tratado de hacer muchas investigaciones sin caer en diatribas con personas muy de Bosch y que yo sepa, escrito y investigado. Yo no sé si es una historieta o quizá ustedes tengan una fuente muy fidedigna, pero Bosch, el profesor Bosch nunca dijo que tenía en su mente poner a Rodríguez Reyes. Bueno, que se ha dicho. Es que esas son de las cosas que circulan. Pero que no ha sido confirmado. Pero es que eso... Usted tiene razón. No, para nada, porque lo que pasa es que ese tipo de cosas, por ejemplo, yo que en algún momento tuve muy buenas relaciones con el cuartel, después yo le transferí el bastón de mando a Danilo Climen. No, porque ese hombre se gradúa de la escuela de Exacto, alto estudio. alto de estudio y después ha sido profesor de un paquetón de generales. Fue un asesor de todos nosotros. Sí, yo he tenido a veces que decirle que me presente a algunos guardias que ya yo no conozco. Y policial también. De los nuevos, las nuevas camadas. Y bueno, pero en ese tiempo yo tuve acceso a muchas informaciones, pero cosas intríngulis, el manejo de situaciones antes de que ocurrieran. Por ejemplo, en el día anterior al ascenso al poder, 15 de mayo, el poder de don Antonio Guzmán, yo estuve ahí en la esquina, Sarasota con Winston Churchill. Tú estabas en el centro de los acontecimientos Sí, de ese sí, momento. estaba ahí en la casa del general Adriano Valdés Hilario. Donde está ahora el McDonald's. McDonald's o Burger King, ¿cuál es? McDonald's. Bueno, sí. ahí. Esa era la casa del general Rafael Adriano Valdés Hilario. Y Valdés Hilario fue el secretario de las Fuerzas Armadas de don Antonio Guzmán. Sí, el primer secretario. El primer secretario. Bueno, yo estuve en horas de la noche, alrededor de las 8 de la noche. Yo no estuve solo, tengo un testigo que está vivo, Guarionés Rosa. Guarionés Rosa y yo fuimos testigos de excepción. Sabíamos por boca de él que nos tenía toda la confianza del mundo, el general Valdés Hilario. ¿Quiénes eran los que venían como jefe de cada cosa? Recuerdo que le preguntamos, y el jefe de la policía dice él, bueno, no se va, dice, bueno, lo ideal fuera que se fueran todos, pero entonces y el jefe de la policía se quedó. Que está vivo todavía. Lo dejaron, está vivo. Don pero, Robinson Briagaró. pero duró muy poco no. porque hubo alguna situación que se presentó allí que a él no le gustó y bueno, y se disgustó y hubo que designarlo. Pero no sé, en el interín, porque ya él se había quedado como jefe de la policía, ya estaba confirmado. Estaba confirmado, pero entonces hubo algo que disgustó a él, que disgustó más arriba y hubo que quitarlo. Entonces, y fíjate que, bueno, no duró, lo que indica que era correcto el planteamiento del general Valdés Hilario, en el sentido de que lo ideal es que se fueran todos, porque había una situación, de hecho se había sobrepasado a una situación de conspiración que había contra el régimen. Conspiración que yo diría se había hasta adelantado a la visita, a la invitación que le hicieran los jefes militares de entonces, y esos datos me constan también, al despacho frío de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. El alto mando militar le invitó a don Antonio Guzmán, pero fue para leerle la cartilla. Todos los jefes militares pensaban o que se iban a quedar o que iban a seguir mandando. A usted le habrán contado eso, pero usted ese tipo de cosas no lo, como yo, lo maneja en público. Yo lo tengo, y ahora menos. Tiene que escribir. Pero oye, entonces, leerle la cartilla, nosotros queremos esto y aquello. O sea, los guardias eran los que iban a mandar. Sí. Entendían ellos que iban a seguir mandando, porque Balaguer podía gobernar porque los tenía divididos. Y él tenía el contrapeso. Bueno, pues no hay problema, don Antonio, hombre habilidoso. Entonces cuando sale don Antonio Guzmán ya de haberle leído su cartilla a los militares,
presidente, ¿y qué le dijeron los militares? Oh, no, que ellos son respetuosos del orden democrático, y ofrecen pleno apoyo al gobierno, que yo qué cosa, que se instalará en tal día, que yo qué cosa. Ahora, ¿qué guardia se atrevió a desmentir? Sí. O sea, y él, mire, oye, qué habilidad y qué inteligencia natural. Dijo todo lo contrario de lo que los guardias le habían dicho, pero el fortalecimiento institucional, el respeto al orden y entonces, bueno, y se instala el hombre. Y entonces de allá para acá viene el desguañangue, los decretos y además la decisión, y se puso de moda, usted recordará esa etapa, de entregarle las bandejas, un reconocimiento, le entregaban una bandeja a los generales y entonces se iban para su casa con un reconocimiento. Hubo un general que lo designaron embajador en Inglaterra. En España, tengo entendido. Bueno, porque el asunto es, uno lo designaron en la Fuerza Interamericana de Defensa. Pero el asunto fue que el hombre no aceptó y hubo unas escaramuzas allí. Y bueno, a las 11 de la noche fue el presidente de la República, don Antonio Guzmán, a Palacio a juramentar al nuevo jefe de Estado Mayor, que era el general Ramiro Matos González. Sí, que está vivo con nosotros. Está vivo. Y activo. Exacto, y muy lúcido. Muy lúcido, sobre todo. Sobre todo, como jefe del ejército, porque realmente quien estaba en ese momento todavía como jefe del ejército, estoy hablando del general Pérez y Pérez, que también está vivo. Qué bueno que hablamos de septiembre, porque septiembre tiene que ver. Entonces, que don Antonio Guzmán, hay una palabra que la voy a invitar de un amigo suyo, amigo mío, que es Polanquito. Sí. Él es mayor Polanquito. Decía, y usted sabe que el Polanquito, no lo interrumpo, porque es sí, el Polanquito yo no lo conocí nunca en lo personal, lo voy en las fotos y demás, porque de él se tejieron muchas historias y muchas leyendas, algunas probablemente quizás a medias y otras... a veces anecdotarios maliciosos. Maliciosos, porque él jugó un papel muy importante, papeles estelares en algunas, a muchos medio a la sombra, pero yo no lo traté nunca. No, yo sí he tenido trato porque mi papá... Es un personaje interesante. Y fue vecino de nosotros y yo he hablado mucho con él. No, hemos hablado con él. Presentármelo un día. Yo creo que le di, sí, como no, yo creo que le hice una anécdota de él que nos lo contó y lo llamo al programa de Víctor Grimaldi. Pero Polanquito siempre utiliza lo que se llama la experiencia es madre de la ciencia y cuna de las pasiones. Entonces, don Antonio Guzmán Fernández, que tuvo que verse en la dinámica de la clave Guzmán en mayo de 1965. Sí. Ya tenía... ¿Que lo catapultó eso? Incluso es tan así, que la vida le permitió tener que interactuar y decidir, incluso darle participación a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, que lo apoyaron en la clave Guzmán. Y tuvo también la suerte de castigar a los que se opusieron a la clave Guzmán. Es increíble. O sea, don Antonio tenía en su mente a Adriano Valdés Hilario, claro, por recomendación de Bunker, que es el embajador que maneja, le decían el pato macho. El pato macho, que es el embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Y más que Fortas, y más que Mann, y más que Benson, y más que el mismo Tapley Bennett, el gobierno de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson le entrega, tenga, y consiguió en la OEA de que el jefe de la mediación sea él. Cosa que ahí le quita a los constitucionalistas bastante, esto es alta política. Es decir, que el almirante Amiama Castillo, don Antonio Guzmán Fernández, lo tenía en mente para darle participación en la Marina de Guerra de ese entonces. Don Antonio Guzmán tenía dentro de sus planes llevar posiblemente a ministro de las Fuerzas Armadas al almirante Amiama Castillo. Don Antonio tenía, lo que a los constitucionalistas les interesaba era que la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que tienen presencia nacional, fuera del mando constitucionalista o con buenas relaciones, como es el caso del general Morillo López, muy amigo del coronel Camaño y coronel del CEFA en ese entonces. O
sea que tenía las dos condiciones, los perfiles, de que era del CEFA, una fuerza militar comprometida contra los constitucionalistas, pero Morillo era su amigo. Y don Antonio Guzmán tuvo esa suerte, hermano. Es increíble. Yo analizaba eso anoche con documentos desclasificados. Eso es interesantísimo. Pero don Antonio... Te lo vas a escribir eso, ¿no? Está escrito ya. Don Antonio tuvo una prudencia extraordinaria, porque hubo muchas cosas que las circunstancias lo obligaron. Por ejemplo, recordemos el caso de... Prudencia y buen manejo. Y buen manejo. Llegó a general, no recuerdo, el coronel Núñez Noguera. Manuel Agustín Núñez Noguera, es mi vecino, sí. Llegó a general de brigada del ejército, pero ya con Jorge Blanco. Con Jorge Blanco, porque don Antonio lo mantuvo en la reserva, un poquito relegado, porque es que se entendía, recordemos que acusaron al PRD y al gobierno de don Antonio Guzmán de ser gobierno comunista. Entonces, el peligro comunista de la época, que todavía se reflejaba. Por eso don Antonio incluso deja entrar a Peña Gómez con dificultades, no lo monta en su carro, que es la queja que tenía Peña, para entrar al palacio. Deja a Peña relegado y una serie de militares constitucionalistas. Después viene Jorge Blanco y recoge a algunos de ellos. Núñez Noguera, en vez de los cuarteles, lo tiene director de aduanas. Y recuerdo que Cuco Rodríguez Landestoy, hijo del general Rodríguez Reyes, de que habláramos ahorita, fue mi amigo personal, Cuco Rodríguez Landestoy, que no llegó a jefe del ejército, fue jefe de los ayudantes militares, porque ahí se cambió la cosa. Cuco iba a ser el jefe del ejército, comenzando el gobierno de Jorge Blanco. Lo que estoy hablando lo estoy diciendo porque yo fui a una clasecita allá en la base de la escuela de, ¿cómo se llama? La Caldera, no. ¿Batalla de las Carreras? En la escuela de la Batalla de las Carreras, Cuco era instructor. Me tiré una clase ahí con él porque íbamos después a almorzar. Y Cuco iba a ser el jefe eso fue en la transición donde hubo muchas cosas. La transición, ya ganando don Antonio, esos 3 meses, que por eso se entendía que eran muy largos esos 3 meses, porque daba pie para muchas cosas. Por ejemplo, Cuco tuvo que ir, y el mismo Valdés Hilario, para juntarse con don Antonio, irse en un cepillito, ponerse un sombrero y disfrazarse para poder, porque coronel o general u oficial, que en ese tiempo se acercara por ahí, lo pasaban a circulación, lo sacaban de circulación. Que se me olvidaba decir que del general Valdés Hilario, no es que cambié, es que se me olvidó ese dato que lo tenía, cuando lo iban a poner retiro, porque se descubrió que iba a ser el jefe de la Fuerza Armada, don Antonio Guzmán. Y entonces se la jugó Valdés Hilario. Yo trabajando en el periódico El Nacional, yo no recuerdo qué día, pero eso está en la relación de periódicos de la época. En un domingo se tiraba la edición el sábado, la del domingo, se hacía del sábado y la del domingo también. La del domingo, recuerdo que el sábado me llama el general, pasa por aquí. Entonces era que ya tenía todos los datos de que lo iban a... Y entonces da unas declaraciones que salen, eso fue trabajado por mí, salió en el principal información del periódico El Nacional del domingo. El general Valdés Hilario, no me pueden retirar. Violaría la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. O sea, eso está en las ediciones del Nacional. Después se la jugó. Sí. ¿Por qué no lo podían retirar? Porque ya él estaba preseleccionado para hacer, y no me pueden retirar, y se la jugó, se empantalonó. ¿Sabes que el general Valdés Hilario tuvo condiciones muy particulares que hasta vinieron con él? Y eso le permitió conocer de política. Por ejemplo, el general Valdés Hilario, lo primero que es hijo de Adriano Valdés. Y Adriano Valdés es un individuo que fue capitán con Trujillo. Y cuando Trujillo, que no pasó por primer teniente, era capitán en San Francisco de Macorís, oficial comandante de la Sexta Compañía, el inspector, o sea que tenía más rating en función de la jefe de Trujillo, era Adriano Valdés. El papá de Adriano. Ajá. Yo vi una foto de Adriano Valdés cuando era raso, comenzó desde abajo. Él después lo nombran cadete en el 43. Él ingresa como soldado estudiante de las tropas. Pero también hubo una coincidencia, que para Trujillo, aunque él hace una purga militar de lo que eran más antiguos que él. Ahí se va
Arturo Mañé, que quizá usted no lo ha escuchado mencionar. Ahí se va Blanquito, que había sido más antiguo que él. De todo lo que... El Trujillo le dio mucha participación a los del 22, a Fausto Camaño, a Mozo Bonetti, a Federico Fiallo, todos son del 22, porque Trujillo es del 19, pero Adriano Valdés es del 18 y Arturo Mañé. Yo tengo el escalafón de los 25 segundos tenientes. Eso es una historia que no se ha escrito, pero es no, por eso lo traigo. A ir a la pausa. Y mire que vamos a y ya para meternos en eso y no quitarle la agenda general, porque pero estamos hablando. Dato final. Jorge Blanco también tiene que cambiar la estrategia inicial, porque el que estaba supuesto a hacer era Cuco Rodríguez Landeto, repito, jefe del ejército, y el jefe de los ayudantes militares iba a ser el general Montes Arache. Entonces, ¿pero qué pasa? Hubo una resistencia. Sí. Y Montes Arache iba a ser jefe de la Marina. Pero ¿qué resulta? Como parte de esa resistencia todavía que había, que se heredaba de la Guerra Fría, entonces Montes Arache, Cuco va como jefe de los ayudantes militares y Montes Arache como subjefe de ayudantes militares. O sea, que cuando Cuco nació, Montes Arache ingresa en el 46, cuando Cuco nacía. Sí. Ok, entonces él ingresaba a la Marina. Recuerdo que Cuco me lo dijo a mí, pero no era Montes Arache que venía como dice, bueno, pero esto me permite, al no ser el jefe del ejército, dice, bueno, pues esto me permite a mí entonces estar más seguro porque voy a estar detrás del jefe, más seguro de la seguridad de él. Yo le puedo hacer un análisis como eso, y cómo entra en el cuadro estratégico, y por qué May no llega a ser secretario de las Fuerzas Armadas ni jefe del ejército. Ok, entonces finalmente con el tema de Cuco, que me cogió la memoria con un querido amigo que yo quise muchísimo. Entonces después Cuco lo van a nombrar, él le dice a alguno de los ayudantes de él, incluso había en ese tiempo creo que era mayor de la policía, que estaba asignado en la seguridad, estaba en la corporación, no recuerdo el apellido. Un grupo de mayores y coroneles, amigos de Cuco, el equipito que Cuco tenía en las distintas instituciones. Entonces, era un oficial entonces él le dice, bueno, ya don Antonio Salvador tiene una reunión en las Fuerzas Armadas. Y entonces, una reunión del Estado Mayor. Se suponía que saliendo de allí, pero después que iría a Palacio, él iba a anunciar algunos decretos donde iba a designar a Cuco como jefe del ejército. Resulta que se riega el general Lachapelle Suero, que era jefe del ejército, se riega y hubo una rebelión y entonces echó para atrás. Entonces cuando llegan a Palacio, el presidente le dijo, estoy hablando cosas de las que yo sé, no estoy inventando, ni nadie me la contó. Pero que eso es... le dice el presidente Jorge Blanco a Cuco Rodríguez Landeto, le dice, general, usted cometió una indiscreción. Le dice, así es, presidente. Es que le dijo los que cometieron la indiscreción fueron los amigos de él. Sí, fue que los amigos cogieron en lo que estaba la reunión del Estado Mayor, cogieron para donde el ayudante de cada uno de los jefes, allá en la secretaría, ¿dónde es que se llama aquí al presidente? ¿O dónde es que se llama que si yo quién? Sí, y comenzaron a dar órdenes antes de designar al titular. Y ahí se cayó el asunto. Incluso una persona yo quiero mucho perdió su carrera ahí. Y después hubo un general, el coronel Pedro Díaz Mena, don Pedrito, Pedro Díaz Mena se fue en ese grupo. En Pedro Díaz Mena, ese mayor de la policía que yo digo, y un general que creo que estaba en Santiago, un general del ejército que se fue en ese grupo también, porque ese era del grupo que iban a... Y Cuco se salvó en tablita, pero no fue jefe del ejército, no pudo cristalizar en ese sentido su mayor aspiración, que era de un guardia que es primero ser jefe del ejército. Claro, jefe de Estado Mayor. No, eso es así. Bueno, vámonos a la pausa
Le hemos cogido prácticamente el programa general. No, pero hemos hablado de lo que se llama epopeyas y próceres. Esto es recordar al país, lo que pasa es que esto es una historia más contemporánea. Las cotidianidades de la historia militar. No, los chismes militares no son buenos, pero entretienen. Y los policiales dicen que es lo mismo, es lo mismo, me parece, nada más cambia el color de la ropa. El color de la ropa. Vámonos a la pausa, que nos hemos sobregirado con el tiempo y volvemos. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre.
Bien, señores, seguimos nuestra sección. No, y que estábamos hablando del mes de septiembre. Epopeyas y próceres. Mire Agarramos el que- asunto por septiembre. Sí, no, incluso el profesor Juan Bosch fue un 25 de septiembre también que lo tumban. Y algo muy interesante. El septiembre es un mes que tiene su No, cosa. y en el 1965, el coronel Camaño firma, es el 2 de septiembre, que se firma entregar el gobierno provisional con el acta de reconciliación nacional, que además de un acto institucional, es una reforma constitucional. Ajá. O sea que Joaquín Balaguer no se juramenta el 1 de junio del 66 en la Constitución del 63, que fue la última que tuvo vigencia, pero fue anulada. Fue por la Sí, por el O sea acta. que Balaguer se... anulada Sí, por el señor. acta institucional. Sí, señor. Claro, claro. Jurídicamente sí. Jurídicamente, por eso dentro de las reformas constitucionales, o sea que el doctor Balaguer, ¿cuál es la constitución que Balaguer se juramenta? La de Juan Bosch, ¿no? Esa fue Oh. innegociable. Bueno, entonces no es verdad que fue Balaguer que modificó, es que fue el acta institucional quien saca de el circulación. acto de reconciliación nacional que es la hace que un se- acto institucional. Es la que saca de circulación entonces a la A la del Constitución 63. del 63 del profesor Juan Bosch, donde establecía la no reelección presidencial. Porque la otra constitución, ya de Balaguer, después del acta institucional, La del 66. la del 66, restablece la reelección presidencial. Vámonos atrás. En el mes de mayo, el día 19 de mayo, con la muerte de Fernández Domínguez, la clave Guzmán se cae. O sea, llevar a don Antonio Guzmán. Hay una definición vamos a desmenuzar un poquito la clave Guzmán. La clave Guzmán es un acuerdo que hace el profesor Juan Bosch con la comisión ACDOC que manda el presidente de los Estados Unidos en el mes de mayo, y de ahí que viene la figura de Fernández Domínguez, para darle paso a don Antonio Guzmán, quien había sido ministro de Agricultura, para juramentarlo como presidente constitucional y terminar a los 3 años y 3 meses que le faltarían a Bosch. O sea, Como ya no Juan Bosch, sino dar paso a don Antonio Guzmán. Sí. Siempre y cuando Antonio Guzmán, ahí es su grandeza, dice, Pero, no, yo no pero puedo. don Antonio se negó porque era que le dieran un pedazo, establecer una base de, ¿cómo era que llamaba? No, la primera condición que le pusieron a don Antonio era romperlos de arriba y corromperlos de abajo. Es decir, Romper y corromper. exactamente. Es decir, los individuos que sean comunistas. No, pues, perdóname, yo estoy confundido. A quien le quisieron imponer un campo de concentración fue a No, eso es Bosch. Y eso en el 63. Eva Bosch. Pero eso es con el caso del general León Cantabria. Cantabre, que Sí. tiene una guerrilla en contra de Duvalier. Ajá. Eso es en Dajabón y lo mandan a buscar preso y Cantabre le permitieron que metiera de chamaco venir y se lo traigan a Juan Bosch y de aquí lo deportaron para Francia. Y eso es otra parte. Ok. Ahora, Entonces, las condiciones que, La guerra estalla el que le 24. quieren imponer a don Antonio, pero él se negó a aceptar don eso. Antonio lo primero que dice, yo no puedo hacer ninguna negociación. Cuando se lo trató John Barlow Martin, que era más conocedor, que lo recomienda, porque el líder mío y el jefe de este partido, el presidente y mi amigo es profesor Juan Bosch. Yo no hago ningún tipo de negociación. Ese es el problema. Lo montaron en un avión y lo llevaron a la base de Ramsar, ahí en Punta de Santiago Salinas, en Puerto Rico, eso es lo que dura 15 minutos, un avión privado. Lo llevaron de Bosch. A hablar con Juan Bosch. Juan Bosch le dice, sí, yo estoy dispuesto a que tú lo hagas, Antonio. Lo estoy dramatizando. Pero entonces después le proponen No, un entonces acto indecoroso comienza los norteamericanos. en los norteamericanos. ¿Cuál es? Inaceptable para Que don él Antonio. tiene, ahí es que don Antonio dice que quiere poner que el jefe del ejército sea Lora Fernández, porque el ejército tiene presencia nacional para que no persigan. Segundo, la reintegración de los constitucionalistas. Tercero, Era un tema espinoso eso. que el secretario de las Fuerzas Armadas, él lo escogiera, pero no de las tropas que tuvieron participación en el gobierno de invierno. Llámese ahí Jacinto Martínez Arana, llámese ahí Rivera Caminero, y que los constitucionalistas se reintegraran a los cuarteles. Pero vuelve y le ponen unas condiciones que tiene que deportar los elementos que la CIA diga que son comunistas. Entonces dice, ante esa situación yo no acepto. Sí. Y le dieron un listado. Ahí está el listado, Claro. parte de él. Ahora, ¿cuál es la fase? Que el 19 de mayo... Perdóneme, que don Antonio reafirma su vocación democrática realmente cuando ya asciende al poder con todas las dificultades del proceso electoral y una de las primeras disposiciones
es la libertad, como el retorno de los exilados, exilados y libertad de los y presos libertad de los políticos. presos políticos. No, esa es una, más que a don Antonio Guzmán, esa es una obra del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces sí, pero de todas Y maneras, don Antonio lo Guzmán es que ejecuta don lleva la Antonio ley de Guzmán. amnistía general. Y el pasaporte, recordemos todos, Le quitan que le quitan detrás de la sello que cortina de tenía hierro. que decía válido para viajar a todos los países, menos lo que a esté todos los países del mundo, a excepción de los de lo países detrás de cortina de hierro. de la órbita socialista. Cortina de hierro, decía. ¿No era órbita socialista? No, La cortina de hierro. Sí. Ah, ok. Ahora, por eso le digo que don Antonio Guzmán, no que le fue fácil, tenía la experiencia y la vida le dio, porque tuvo la oportunidad de nombrar, de sacar a Rivera Caminero. Lo pasó a retiro y Rivera Caminero muere 6 meses después, en el mes de septiembre de 1979. Y de ahí es que ese era un guardia peligroso, peligroso en el término de la Rivera conspiración. Caminero cumplió su rol. su rol. Lo que pasa, volviendo al golpe de Estado a Bosch, rol de estamos la hablando un época. poco disuelto. Todos los que tuvo a Juan Bosch son los individuos que agarran preso a Rodríguez Echevarría. O sea, los que ascienden por esa hazaña que coincide con los intereses de los Estados Unidos es el alto militar de Bosch. Ejemplo, jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viña Román, es el único coronel full, como le decimos, que era su director del Centro de Enseñanza 5 de junio. Wessing era el director y todos los que participaron agarrando preso a Rodríguez Echevarría para reponer el triunvirato fueron los que fueron jefes de Estado mayores de la Fuerza Aérea, Tila Luna, de la Marina de Guerra, a Rivera Caminero porque le matan su hermano en el Parque Independencia cuando Hugo Gómez va con los tanques. Entonces, como premia eso, como hicieron con Cuco, que era cadete, al matarle a su papá, lo ascienden a segundo teniente sin terminar la escuela naval. No sé si usted sabía eso. No. Como compensarlo ante la pérdida de su papá. General, vamos a la última pausa que está pendiente todavía. Nos quedan unos minutitos después que retornemos. Vamos allá, volvemos. Sigue Epopeyas y Próceres. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos,
va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos entonces, general. Vámonos en el mismo punto. Sí, a mí me agradaría que el hermano aquí nos dé un close-up a una fotografía muy interesante, que es el acto de reconciliación nacional con el embajador Bunker, aquí, esa, y el coronel Camaño firmando, donde ahí se termina la guerra de manera formal. Ahí lo vemos al coronel Camaño firmando. Termina la guerra, pero son de los actos, de las cosas que no se cumplen. No se cumplió nada de lo que pidieron los constitucionalistas. Porque hay muchos acuerdos y todavía, incluso en los días de hoy, hay acuerdos que se firman. Y eso se hizo el día 2 de septiembre y el día 3 de septiembre, el día 3, Camaño renuncia. Y ese mismo día entonces, aquí tenemos al hombre juramentando, cuando habla el Estado, a García Godoy. Ahora, ¿por qué García Godoy? García Godoy llevaba buenas relaciones con Bosch, aunque lo criticaba. El jefe del gobierno provisional. Sí, pero había sido el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Bosch. Pero en ese momento, cuando Bosch lo quita, se mete y hace amistad con Balaguer y él es vicepresidente del Partido Reformista también. Y ya Balaguer... Pero él tenía su propio partido. No, pero eso en el 70 y muere un mes antes de elecciones. Más adelante. Exacto. Además, García Godoy es el nieto de Mon Cáceres. Sí, okay. El hombre que le entrega las aduanas a los norteamericanos en el 1905. Yo llegué a tratar a García Godoy. Un hombre con muchas relaciones, había administrador de la tabacalera. Era administrador en ese momento de la tabacalera. Y en lo que tenía 49 años. Además, Bunker se sentía cómodo, dice en su memoria, porque era un angloparlante. En esos tiempos, desde... Le decían el peje. Desde, el peje, eso era su desde aquel lado del río se podían señalar, habían los presidenciables aquí. Pero usted sabía... O notables figuras a las que de aquel lado preseleccionaban o tenían su currículum. Sí, pero él tenía los perfiles. Sí, ¿nieto de quién le dije que era? Tenía los perfiles. De Mon Cáceres. Y Mon Cáceres era hijo de Meme. Y Meme Cáceres era hijo de Buenaventura Báez, no le dio el apellido. Y Buenaventura Báez en 1878, el que le quiere entregar también el país a los Estados Unidos, al general Grant. O sea, que es un hombre totalmente de un perfil. Porque aquí siempre en todas las épocas ha habido sus entreguistas. Bueno, yo no diría que entreguista en este caso. Peor que eso, porque dijo que le quería entregar. Bueno, pero eso en el siglo XIX, no, Buenaventura Báez nunca lo negó. Pero siempre ha habido entreguistas. Sí, porque hay gente que tiene... Pero yo le respeto la visión. Sí. Ahora, respecto a lo que quiero decir el mes de septiembre, Camaño renuncia en septiembre a la Fortaleza Osama, el día 3, con su famoso discurso, el pueblo me entregó al poder y al pueblo se lo devuelvo. Este pueblo peleó con bravura de leyenda, porque estaba consciente que desbrozaba el camino de la historia. Despertó el pueblo, porque despertó la conciencia. O sea, ¿Quién es un coronel. El discurso de Camaño? Siempre se ha dicho que Hugo Tolentino fue de los asesores principales en ese sentido. Sí, ahora, pero tenía una fibra patriótica ese discurso, tremendo. Totalmente. ¿Qué tiempos aquellos, No, bueno, cosas del tiempo y no de España. Los grandes líderes, los grandes capitanes nacen en los momentos terribles. Ahora, quiero recordar al pueblo dominicano que el 11 de septiembre, que recordamos más con la Torre Gemela, es que los norteamericanos, las últimas tropas bajo el mando del general de brigada Hill, Hill, zarpan en su porte helicóptero desde el kilómetro 13, lo que era el lado... ¿Helado Bon? No, los helados de nosotros, los sureños. Manresa. Esa playa que está ahí. Yo dije Bon pensando en Manresa. No, en Manresa, esa playa del kilómetro 13, ahí es que estaban los norteamericanos. De ahí que y es el 11 de septiembre de 1966 que ya se había acordado en el acto institucional. 3 meses después de instalado el gobierno de Balaguer, tendrá la salida
Si usted se pone a ver, julio, agosto y septiembre se fueron el día 11 de septiembre de 1966. Bueno, se acabó el tiempo y a partir de ahí entonces el juidero lo fueron cazando. No, y lo grande del caso que uno a uno. Y lo grande del caso que el senador de la República por la provincia de Pedernales que propone que el 11 de septiembre. Casimiro Castro, entonces le tiran el fósforo. Entonces le tiran el fósforo blanco y queda desfigurado para toda su vida. Bueno, general, gracias por sus aportes, Epopeya y Próceres, aportando a la historia. No, y a la posteridad. Y este sondeo, un programa de peso para un público que piensa, hermano. Gracias, general. Nos vamos, nos vemos.